ponernos de pie, hermanos. Vamos al libro del profeta Zacarías. Vamos a darle lectura al capítulo 6 del verso 1 al verso 8. Profeta Zacarías, capítulo 6, verso 1 al verso 8. Dice la palabra de Dios así: De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: Id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hemos llegado esta mañana a la última de las visiones que recibió el profeta Zacarías. Como les había mencionado, hay 8 visiones que están recopiladas en estos primeros 6 capítulos. Esta es la número 8 y es la última de estas visiones consecutivas que Zacarías recibe en una noche, como lo vimos en el primer capítulo. Estas visiones que están relacionadas una con otra y que ciertamente cada una de ellas nos ayuda a entender con mayor claridad aspectos que Dios ha venido hablando con ellos. No pudiéramos decir que una tiene que ser necesariamente la explicación de la anterior, pero sí nos dejan ver cada una de ellas con mayor claridad la revelación de lo que en primera instancia Zacarías recibió por medio del ángel. Así que esta mañana, antes de pasar a esta última visión, quiero recapitular de manera muy rápida las otras 7 visiones para que podamos entender cómo estas visiones dan un entendimiento de revelación progresiva en diferentes aspectos de la primera visión que recibe Zacarías. Ustedes recordarán que en el capítulo 1, del verso 7 al verso 17, encontrábamos esta visión muy general en la cual Dios dice que Él recuerda y trae palabras consoladoras para su pueblo, un pueblo que ha salido del exilio. Nosotros en la meditación esta mañana hemos llegado al punto culminante del pueblo del norte, en donde el pueblo del norte por sus pecados ha sido llevado cautivo por el pueblo de los asirios. Pero vamos a continuar en la historia de la redención con el pueblo del sur. Y como bien nos dijo nuestro hermano hace 8 días, la rebelión del pueblo empieza a ser muy evidente. El último rey hizo lo malo delante de Dios de manera muy, muy atroz, superando incluso los pecados de Jeroboam. Y veremos la decadencia del pueblo del sur, de Judá y de Jerusalén, o de Judá y los benjamitas, y veremos cómo también por causa de su pecado son llevados al exilio. Ahora, como yo les mencioné algunos textos, el Señor dice que mandó profetas constantemente y mandaba videntes que les hablaran para que se arrepintieran de sus malos caminos. Y si nosotros trazáramos una línea del tiempo, vemos la sucesión de los reyes del norte y en paralelo los reyes del sur, y cómo en algún tiempo determinado estos reyes del norte finalmente colman la paciencia del Señor y son llevados cautivos por los asirios para posterior, varios años después, creo que son 200 años después, si no me equivoco, el pueblo del sur también es llevado cautivo.
Y en esta historia de diferentes reyes y del pueblo de Dios que no reconoce a Dios, Dios envía profetas para decirles que lo que están haciendo no es correcto. Hay profetas que están hablando precisamente al pueblo del norte y hay otros que están hablando al pueblo del sur. De hecho, Jonás vive en los tiempos muy aproximados a antes de que el pueblo del norte sea llevado cautivo. Y hay profetas que hablan acerca de lo que está sucediendo en los dos lugares, como lo veíamos el profeta Ezequiel, cómo exhorta a Israel y a Judá. Pero finalmente la dureza de su corazón hace que estos dos pueblos, que era el pueblo de Israel y que fue dividido por el pecado de Salomón en los tiempos de su hijo de su hijo Roboam, gracias, se ha dividido y Roboam queda en el pueblo del sur y Jeroboam queda en el pueblo del norte. Es cautivo Israel y finalmente en el decreto eterno del Señor, Él había decretado que Israel regresara del cautiverio y Él utiliza ahora un nuevo imperio para que éste llegue de regreso. Este pueblo es regresado. Pero quiero decirles algo, Israel como pueblo del norte nunca vuelve a hacer lo mismo, hermanos. Nunca vuelve a hacer lo mismo. El pecado que les describí en la meditación los lleva a que esas 10 tribus como las conocemos nunca vuelven a ser igual. Y ahora Judá está regresando por mandato de Ciro unos años antes y ahora por mandato de Darío están siendo ordenados a que vuelvan a reconstruir Jerusalén, sus muros, el templo, etcétera. Pero hay tanto que ha pasado, hermanos, hay una historia tan grande que ellos recuerdan y hay tanto dolor y sufrimiento y sus ojos están viendo tantas consecuencias que lo que el Señor les está mandando a hacer no es ninguna tarea fácil. Es decir, levantar una ciudad y un templo después de haber sido devastada por completo, no sin recordarles constantemente que no fue por causa de los pueblos externos, sino por el causa de su pecado, hace que ellos estén luchando fuertemente para avanzar. Así que el Señor quiere animar a su pueblo. Y estas visiones tienen el propósito de animar al pueblo de Dios a seguir adelante con la labor que Él les ha mandado. La primera, Él les hace ver un ángel en un caballo. Ustedes recordarán que hay también, como la que hoy hemos visto, un jinete en un caballo y detrás de él hay varios caballos y estos caballos tienen varios colores. Y este ángel que viene en el caballo y que está interactuando con Zacarías, de repente lo vemos que está dando la explicación, pero al mismo tiempo está intercediendo por Judá y Jerusalén. Estos jinetes salen por toda la tierra y hay alguna particularidad ahorita que tienen que guardar en su mente con lo que hoy vamos a ver. Pero estos jinetes salen y lo que vieron en la tierra es que la tierra se encontraba muy reposada y quieta, mientras que la ciudad de Jerusalén está destruida. Es aquí donde el ángel intercede delante de Jehová y le dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo permitirás que estas tierras que se han enseñoreado de tu pueblo prevalezcan? Y el Señor responde con palabras consoladoras. El Señor dice que Él haría morada en medio de ellos y que además Él juzgaría a estas naciones, porque aunque Él se había airado un poco contra ellos, no obstante estas naciones habían agravado su mal, es decir, se excedieron en ser el instrumento de Dios. Así que el Señor anima a su pueblo prometiendo dos cosas en la primera visión: su presencia nuevamente en medio de ellos y juicio sobre los enemigos que se habían enseñoreado de su pueblo. Y recordaremos cómo hablaba de
este juicio que vendría sobre los enemigos de aquellos que se enseñorearon. Después pasamos a la segunda visión del versículo 18 al versículo 21 del capítulo 1, en donde nos hablaba de 4 cuernos y 4 carpinteros, dice Reina Valera, que pudiera traducirse como artesanos o artífices, especialistas en las cuestiones de las manos, pero bueno, Reina Valera lo pone como carpinteros. Y nos habla de 4 carpinteros y 4 cuernos. Y nos explicaba cómo estos cuernos representaban estos poderes que se habían levantado contra su pueblo y cómo se iban a levantar estos 4 carpinteros o artesanos y harían temblar a estos 4 cuernos, haciendo un contraste entre cuernos, que es un símbolo de poder, de guerra, de autoridad, de hecho relacionado con los poderes de la tierra, los grandes gobiernos, los grandes imperios, mientras la palabra que es traducida por carpintero o artesano nos dejaba ver su debilidad, su fragilidad. Pero cómo estos harían temblar a aquellos 4 cuernos. Y nos llevaba esta visión a hacernos ver cómo estos carpinteros o artesanos reconstruirían el templo para que la presencia prometida en la primera visión estuviera nuevamente en medio de ellos para poder llevar a cabo ese juicio del que ha hablado en la primera visión. Es decir, para que estos cuernos o estos gobiernos tiemblen delante de Dios. Así que el Señor anima a su pueblo en esta segunda visión, dando un poco más de entendimiento de lo que Él hará, consolando, diciendo que su templo o su morada será nuevamente edificada por estos carpinteros, haciendo entender que este lugar de su morada, por la debilidad de estos hombres, que muy probablemente son los que se refería a Ageo, iba a permitir que la presencia de Dios volviera a morar en medio de ellos y las naciones que estuvieran en su alrededor, tal como lo vemos en Esdras, volvieran a temer, porque la ciudad iba a ser reconstruida. Y posteriormente pasamos a la tercera visión en el capítulo 2. Todo el capítulo 2 nos deja ver una sola visión. Nos habla de unos ángeles que salen a medir a Jerusalén y son mandados a medir a Jerusalén el ancho y el largo. Y la visión nos decía que Jerusalén era tan grande y iba a estar tan poblada que no iba a poder tener muros. Ustedes recordarán esta visión. Y esta visión nos hablaba de la gloria de Dios morando en medio de ellos. De hecho, esta visión empieza a mostrarnos un poco de lo que el Señor estaba mostrando acerca de lo que ya había dicho en la primera visión, que en la segunda visión es más clara con el establecimiento de la morada o el templo y del juicio que habría de venir. Y ahora es llamado el pueblo de Dios a salir de Babilonia. Él les dice, huid de la tierra del norte, porque vendrán y morarán en mi presencia. Y les dice en el capítulo 2, verso 11, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Vemos este lenguaje mesiánico en donde vendrán las naciones a lo que es llamado entonces aquí Jerusalén, que no tendrá muros, porque será tanto la gente que vivirá, pero ya no nada más el pueblo de Israel, hermanos, ya no nada más los descendientes de Abraham, sino de todas las naciones vendrán y habitarán aquí y hará morada en medio de ellos, y entonces todo mundo sabrá que a este hombre lo ha mandado Jehová. Y el Señor sigue consolando a su pueblo, a animarlo, a que perseveren en esta obra, haciéndoles saber que Él moraría en medio de un gran pueblo. Que lo que están viendo sus ojos, que dicen, esta es una ciudad destruida y un templo que no podemos construir, y hay problemas de afuera y problemas de adentro. Y el Señor les dice, esto que ustedes ven
será lleno de mi pueblo, porque vendrán a morar conmigo. Y luego vemos en Zacarías capítulo 3, la cuarta visión, donde nos hablaba de su siervo el renuevo. Y esta imagen en donde se encuentra Josué, el sumo sacerdote, Satanás o el acusador literalmente, y Jehová y Zacarías está ahí observando lo que está pasando y nos habla de estas vestiduras impuras que está vistiendo Josué. Y entonces el Señor les dice que Josué será mudado de sus vestiduras y será purificado y comisionado. Esta imagen en donde se le son puestas vestiduras blancas y le es puesto el turbante que pertenecía únicamente al oficio sumo sacerdotal, indicando cómo no solamente va a ser purificado, sino comisionado para la labor sacerdotal que hasta el día de hoy no estaba teniendo Israel. Porque en sus corazones era muy probable que estuviera el pensamiento, perfecto. Pero el problema de nosotros, por el cual los pueblos de afuera han venido a destruirnos, es nuestro pecado. ¿Quién intercederá delante de ti por nosotros, Señor? Está bien, se levantará el templo, pero ¿quién intercederá por nosotros si nosotros hemos sido contaminados? Y es evidente esta contaminación por lo que dice Ageo capítulo 1, por lo que dice la visión pasada, salid de Babilonia, dejar sus prácticas paganas. No está hablando únicamente de la tierra de los que están allí, sino está hablando de sus prácticas paganas. Y el Señor dice, yo los limpiaré de sus pecados. Así que el Señor consuela y anima a su pueblo, haciéndoles saber que un descendiente de la casa de David se pondría para santificarlos. Él habla acerca en esta visión del renuevo, hay otra palabra que puede ser entendida como el renuevo, un vástago, hay otra palabra que olvidé, hermanos, que utiliza en el Antiguo Testamento, un retoño. Tengo aquí se me olvidó también esa palabra, un retoño, perdón hermanos, un retoño que es un descendiente de la tribu un descendiente de la casa de David. Y el Señor les promete y los anima haciéndoles saber que vendrá un descendiente de la casa de David para que ellos puedan seguir siendo santificados. Pero la siguiente visión, hermanos, la visión número 5, Zacarías ve a un candelabro. Ustedes recordarán un candelabro, la visión del candelabro y cómo este candelabro es dibujado, es puesto en la mente de todos nosotros, descrito en la palabra de Dios como un candelabro, no que tiene que ser constantemente alimentado o puesto con aceite por aquellos que estaban responsables de que el aceite nunca faltara y que nunca se apagara, sino que este candelabro estaba diseñado de tal manera que el aceite nunca faltaría y que la luz jamás se apagaría. Y es esta visión por la cual el Señor les dice que no es la fuerza del fuerte ni la habilidad del ejército, sino la presencia del Señor por su Espíritu, que los iba a capacitar para hacer lo que ellos veían imposible. Ahora, hermanos, solo basta recordar un poquito lo que vive Nehemías. Es increíble cuando nosotros leemos que él tenía de un lado la espada y del otro lado la pala. Y nosotros podríamos decir, wow, qué valiente. Hermanos, poder edificar una obra sabiendo que te quieren destruir con una espada para matar, mientras necesitas tener en otro lado la pala para seguir construyendo, no es una tarea sencilla. Pero el Señor dice que no es la fuerza de Él. De hecho, Él utiliza esta visión y en esta visión aparece alguien que ustedes recordarán y que hablamos bastante. El gobernador puesto sobre Judá, Zorobabel.
y le dice, no temas. Él está animando a Zorobabel por medio de esta visión para hacerle ver que su Espíritu Santo lo capacitará para la labor a lo que lo han llamado. Así que el Señor los consuela, haciéndoles ver que es el poder del Espíritu de Dios que los capacitará, así como lo va a hacer con Zorobabel, para lograr lo que Él les pidió que hicieran. Y las dos últimas visiones que hemos visto, hermanos, hablaban de juicio. La primera en el capítulo 5, verso 1 al 4, juicio sobre la tierra. Y la siguiente, del versículo 5 al 11 del capítulo 5, juicio sobre el pecado. Esta visión de juicio sobre la tierra, ustedes recordarán un gran rollo desenvuelto que es puesto delante de los ojos de Zacarías, de un tamaño muy significativo, aproximadamente de 9 metros por 4 metros, que está anunciando la maldición sobre la tierra por causa de su pecado. Él habla en esta visión acerca de cómo ellos han pecado en pecados muy particulares, como jurar falsamente, como robar. Y habla de cómo el juicio vendría sobre la tierra, vendría sobre aquellos que practican el pecado. Y el pueblo de Dios será animado por el juicio que vendrá sobre los pecadores que sean enseñoreados sobre ellos, porque dice que vendrá este juicio por aquellos que siguen practicando el pecado en toda la tierra. Pero hay un detalle, hermanos, que todavía tiene que seguir siendo aclarado. Es verdad, en la visión nos ha dicho que seremos limpiados. Es verdad, el Señor nos ha dicho que nos capacitará por su Espíritu Santo, pudieran decir. Pero aún el problema sigue en nosotros, el pecado. Y la visión penúltima, en donde hay un recipiente, ustedes recordarán un efa, un recipiente, aproximadamente para una medida de 22 litros. Hay una mujer dentro y arriba hay un disco de plomo que tapa el recipiente. Y esta mujer representa la maldad. Y dice que cuando el disco es quitado, hay otras dos mujeres con alas que levantan el recipiente y lo llevan a Sinar, hablando de Babilonia. Y como el disco es puesto encima de esta mujer, la maldad. Y como este recipiente está representando el pecado. Y la visión nos hablaba del juicio sobre ese gran problema que tiene el ser humano que ha llevado al pueblo de Israel al exilio, a lo que están viviendo, el pecado. El pecado y la maldad serían llevadas a Babilonia y serían juzgados. Ahora, hermanos, a nosotros nos parece a lo mejor particular, ¿por qué habla tanto de Babilonia? Pero, hermanos, el pueblo acaba de venir. Darío dice que regresen de los que Babilonia se llevaron y muchos no quieren regresar. Están muy felices con las prácticas que Babilonia está viviendo. Y muchos regresan y quieren llevarse sus prácticas de Babilonia y traerlas al pueblo de Dios. Y muchos creyentes que saben las consecuencias del pecado están razonando, esto no va a funcionar, porque el pecado sigue morando en medio de nosotros. Y el Señor los anima, haciéndoles ver que el pecado será quitado y será juzgado, y algún día terminará. Así llegamos a nuestra última visión, en donde el Señor los anima por medio del reposo que habrá en su tierra. Podemos resumir esta última visión con respecto al juicio que Dios traerá sobre esta tierra que ha causado tantos problemas en la época del pueblo de Dios después del exilio, que es Babilonia.
Es decir, esta visión nos da más entendimiento de lo que acaba de decir la visión anterior, hermanos. En esta visión, el pueblo va a ser animado al saber que verdaderamente este lugar va a ser enjuiciado y el pecado va a ser destruido. Y vamos a pasar a nuestro texto para poder entender la última visión. Dice Zacarías capítulo 6, verso 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que habla conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Aquí tenemos puesta esta visión. Dice que Zacarías vuelve a alzar sus ojos y entonces vemos que esto es una visión diferente. Dice, y de nuevo alcé mis ojos y miré. ¿Y qué es lo que mira, hermanos? Creo que es más sencillo explicar después de todas las visiones que hemos visto esta. Pero hermanos, nuevamente quiero pedirles algo. Si ustedes están estudiando este libro en sus casas, la manera más difícil de entender el libro de Zacarías es tratándole de dar un significado a cada aspecto de la visión. Es llegar a lo que la iglesia en algún momento llegó a hacer, que es la alegorización. Es decir, tratar cada uno de los aspectos como aislados y no como un todo, y darle un significado particular sin que la visión tenga la intención de darle un significado particular. Esto hace que la explicación de estas visiones sean complejas, porque créanme, hermanos, existe una variedad de significados que se les han dado que ni siquiera están en la misma interpretación que dan, ni son para el propósito de la visión que se está dando. Yo les recomiendo que si ustedes van a seguir estudiando este libro o Apocalipsis, que tiene mucha relación, lo más sencillo para guardar nuestros corazones en lo que nos vamos volviendo expertos en la literatura apocalíptica es entender los detalles de la visión dados por la misma interpretación de la visión. ¿Qué quiero decir con esto y por qué se los digo? Porque aquí vemos 4 carros y vemos 4 carros con caballos, pero también vemos 2 montes de bronce, hermanos. Y si tratamos de dar un significado a cada uno de estos aspectos, vamos a perder de vista el significado principal de lo que está pasando. Zacarías levanta sus ojos y ve 2 montes de bronce. Y de en medio de esos montes salen caballos con carros o carros con caballos. Y cada carro tiene diferentes colores. Es evidente que lo que está viendo Zacarías no tiene de primera instancia un significado natural, porque los montes están arriba y los caballos están saliendo de entre los montes. Los carros normalmente andan en el piso, en la tierra, pero estos carros con caballos, con jinetes, están saliendo en esos montes de bronce. ¿Qué es lo que sabemos por el contexto que hemos pasado? Primera instancia, que 4 tiene un significado muy particular en este libro. 4 está hablando de un todo, hermanos. Lo podemos ver en las visiones, en la primera visión. Hay hacia los 4 vientos. Y 4 está hablándonos como de una totalidad. Y vemos que hay 4 carros que salen. Y estos carros traen caballos. Y normalmente los carros con caballo nos llevan inmediatamente a pensar en algo. ¿Qué viene a nuestra mente cuando vemos carros de a caballo en la Biblia, hermanos? Guerra, guerra. El significado de los carros de a caballo a nuestra mente, como podemos verlo en el primer capítulo de Reyes, cuando está hablando de Salomón y su esplendor,
Es uno de los primeros reyes que en su esplendor nos dice que él tenía muchísimos caballos con carros armados. Es decir, su poder de armas era demasiado grande. Y en esta visión vienen unos carros con caballos que nos hablan de guerra o que nos traen una relación con guerra, con autoridad. Y nos dice que hay diferentes colores, que hermanos, por el lenguaje antiguo es difícil para muchos de nosotros entenderlos. Caballos alazanes también son caballos rojizos. Caballos negros y blancos es entendible, pero cuando hablamos de caballos overos y rucios, para los que nosotros no tenemos nada que ver con botánica o con granjas, pues la verdad es que es difícil entender de qué nos está hablando aquí. Pero los caballos overos son lo que nosotros llamaríamos un caballo moteadito, un caballo que tiene un color y que tiene diferentes manchitas de colores. Y un caballo rucio es lo que nosotros llamaríamos en nuestro tiempo un caballo bayo. O sea, un caballo que tiene grandes manchas cafecitas. Estos son los caballos que se presentan en esta visión y que salen en medio de dos montes de bronce. Ahora, es complicado entender qué está pasando con estos montes de bronce. Hay muchísimas interpretaciones o relación con estos montes, hermanos. Algunos los relacionan con los dos diferentes montes del pueblo de Dios. Algunos los relacionan con dos reinos. Pero hay una relación en particular debido a la visión, cómo se está describiendo para Zacarías, que a mí me hizo un poquito más de sentido, aunque hermanos, puesto que no hay una interpretación inmediata al respecto de estos montes, no podemos tener certeza. Nos dice que son de bronce. Y el otro lugar en donde nosotros vemos algo similar es en la entrada del templo que Salomón construyó con las dos barras de bronce. Y hay cierta relación entre las entradas al templo o a la morada de Dios y lo que parece ser que Zacarías está viendo, dos montes de bronce que están levantados. Y son dos montes, por decir, dos objetos grandes de bronce que están en el cielo y que salen los caballos. Ahora, aquí hermanos, indiferentemente de lo que consideremos esto, lo que nos está dejando ver es que Zacarías levanta los ojos. Hay dos montes o dos columnas o algo de bronce que están dejando salir estos jinetes con sus caballos hacia la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de que nosotros podamos ver? Que estos jinetes están saliendo del cielo, hermanos. Y que estos montes como de bronce están en cierta manera mostrando como si fuera una especie de puerta o de salida del cielo, de donde ellos están siendo enviados, hermanos. Esa es la intención de la visión que Zacarías está recibiendo. Podemos darle significado, por ejemplo, bronce. Algunos dicen tiene que ver con el decreto eterno, inamovible de Dios. No lo sabemos, hermanos, pero sí hay jinetes con sus carros y sus caballos saliendo de dos montes que están en el cielo y que son enviados a toda la tierra. Eso es lo que tenemos que tener en mente, porque a eso que Zacarías dice, ¿y qué es esto, Señor? ¿Qué es esto que estoy viendo? Y dice en el versículo 5, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Aquí, hermanos, es donde hace sentido por qué Zacarías levanta la mirada
ve estos montes y de en medio de ellos de bronce salen los caballos, porque el ángel explica que ellos están saliendo de la presencia del Señor y que van a toda la tierra. Y entonces continúa explicándole, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos. Los overos salieron hacia la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Así que esta es la explicación de la visión que acaba de tener Zacarías. Y esto es, hermanos, donde nosotros debemos detenernos un poco y meditar qué es lo que está entonces pasando aquí. Los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de la tierra. Nosotros decíamos que los carros con caballos nos recuerdan a la guerra. Bueno, vamos a Daniel capítulo 11, verso 4, hermanos, por favor. Daniel capítulo 11, verso 4. Miren lo que dice, voy a leer desde el verso 2. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Cuál es la imagen aquí? Imperios, enseñoreamiento uno del otro. Y miren lo que va a decir en el verso 4. Pero cuando se hayan levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Guarden esta idea de lo que está pasando aquí. Hay imperios que están siendo utilizados y dice que vendrá uno sobre el otro y serán esparcidos por los 4 vientos de la tierra. Acompáñenme a Jeremías ahora capítulo 49, hermanos. Verso 36. Voy a leer desde el verso 34. Jeremías 49, verso 34. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam para parte principal de su fortaleza. ¿Cuál es la imagen aquí? El Señor le está dando una profecía a Jeremías de un juicio que traerá sobre una tierra. Y dice, yo traeré sobre ellos arco para quebrantarlo. Y miren en el versículo 36, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Ahora, ahí en nuestro mismo libro, en Zacarías, capítulo 2, verso 6, dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos esparcí, dice Jehová. Hermanos, en el capítulo de Daniel, el Señor está diciendo que aún habrá otros imperios que Él utilizará, pero que vendrá sobre Grecia un imperio que Él utilizará para esparcirlos por los 4 vientos de la tierra. En
En Jeremías, el Señor le está diciendo a Jeremías que traerá juicio sobre la casa, sobre la tierra de Elam, y vendrá y serán esparcidos por los cuatro vientos, y no habrá un lugar en donde no quede uno de estos esparcidos. Y aquí en Zacarías nos dice, huid, porque de los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. ¿Cuál es la idea en esta frase que es de uso muy recurrente en el Antiguo Testamento? Es una frase que se utiliza para hablar del juicio que Dios trae sobre un pueblo en particular. Dios está hablando de cómo este imperio o esta tierra o estas personas serán esparcidas por él por los cuatro vientos. Y nos dice en la interpretación de esta visión, dice, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos, o sea, los jinetes con sus caballos, con sus carros, estos son los cuatro vientos que salen después de presentarse del Señor, es decir, se presentan delante del Señor y Él los envía. Estos cuatro vientos los envía a toda la tierra. Unos van al norte, otros van al sur y otros salen apresurados para ir y recorrer la tierra. ¿Qué es lo que está tratando de hacernos ver aquí, hermanos? Que el Señor ha mandado ya y decretado su juicio. Que estos cuatro vientos o estos jinetes que están delante de la presencia del Señor ya han sido mandados para hacer juicio sobre las naciones. Ustedes recordarán la visión que acabamos de pasar. Por eso mi intención era recapitular. En donde el Señor dijo en la primera visión que Él iba a juzgar a estos cuernos, en la segunda visión a estos cuernos, en la primera visión a estos gobiernos o imperios que se habían sobrepasado sobre su pueblo. Aunque el Señor se había enojado con ellos, ellos se habían sobrepasado y Él se había airado en gran manera. Ahora esta visión nos dice que el Señor ya ha mandado a estos jinetes a recorrer la tierra y a hacer juicio sobre ellos. Pero hay algo muy particular, hermanos, que esta interpretación de la visión no debemos de perder de vista. Porque es verdad, esto está consolando al pueblo de Dios. El Señor ya ha dicho que serán juzgados aquellos que fueron el instrumento para disciplinarnos por nuestros pecados, porque ellos en verdad se sobrepasaron. Porque ellos agravaron su mal sobre nosotros. Ellos eran naciones paganas, ellos estaban actuando con libertad en su pecado, pero fueron en el decreto eterno de Dios, el plan que soberanamente el Señor utilizó para castigar a su pueblo, pero ellos se sobrepasaron y agravaron su mal, y en la presencia del Señor, Él ya ha determinado juicio que ha salido de su presencia para venir sobre ellos y hacer juicio y destruirlos. Pero a partir del versículo 7 dice, desde el versículo 7, dice, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Es decir, se apresuraron por ir a llevar ese juicio. Y dijo, id y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Y luego, dice, y luego me llamó y me habló diciendo, mira los que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Hermanos, esta frase es un poco, como está traducida, es un poco difícil de entender. ¿Qué está diciéndonos? Me llama y me dice, mira los que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Esos vientos o esos jinetes
o ese juicio que el Señor ha mandado ya llegó a la tierra del norte. Y esta tierra ya ha sido enjuiciada e hicieron que mi espíritu reposara, dice el Señor. Habla de un reposo que el Señor está teniendo por causa del juicio que Él mandó a la tierra del norte. Yo sé que va a ser complejo esto, hermanos, pero ya lo habíamos visto atrás. ¿Con qué se relaciona la tierra del norte? ¿O a qué se refiere cuando habla la tierra del norte? A Babilonia. ¿Saben por qué se refiere la tierra del norte a Babilonia? No porque precisamente geográficamente se encuentra al norte. Israel tiene un grave problema, está rodeado de enemigos y unos o entraban por el norte o entraban por el sur. Y por el sur entraba Egipto y por el norte entraban los babilonios, aunque se encontraban más al este. Pero ellos sabían que cuando venían del norte había problemas para ellos. Esto lo vemos en el capítulo 2, cuando habla de la tierra del norte, pero regresen a Jeremías para que vean un poco que esto es un lenguaje que ellos entienden perfectamente. Jeremías capítulo 1, verso 13. Dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué eres tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Dios le está hablando y diciendo, vendrá juicio sobre ustedes y del norte vendrá sobre ustedes el juicio. El pueblo de Dios, Babilonia y Asiria, tenían que entrar por el norte, por su posición geográfica. Y el Señor está diciendo, mira que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Es decir, hermanos, estos jinetes o vientos que salieron y que han salido por toda la tierra, ya han llegado a tierra del norte y ya ha salido juicio contra ellos. Y eso ha traído reposo o ha aplacado la ira de Dios. Esto ha traído reposo contra esta nación que él iba a juzgar. ¿Recuerdan la visión anterior? ¿A dónde fue llevado el efa o este recipiente con la mujer y el disco? A Sinar, hermanos. A Babilonia. Y se les está diciendo, será juzgado. Y en esta visión, en la última visión, dice el Señor, yo he hecho salir mis jinetes por los cuatro vientos de la tierra y han salido a mirar toda la tierra y los que han ido hacia el norte ya han cumplido su propósito y han traído reposo sobre mí porque ya ha llegado el juicio sobre ellos. Hermanos, este es un pueblo que fue exiliado por ese pueblo del norte. Es un pueblo que está luchando con las consecuencias de haber sido exiliado porque hay creyentes verdaderos que están queriendo avanzar el reino y hay creyentes verdaderos también que han sido sumamente influenciados por esa práctica de Babilonia. Y que el Señor les esté diciendo, salgan de ahí aquellos que no han querido salir y vengan a Jerusalén y vengan a edificar el reino que yo les he mandado. Y el pesar de los creyentes es cuándo llegará el juicio sobre ese lugar que ha sido tanto tropiezo para nosotros. Y el Señor les dice, ya ha venido el juicio sobre ellos. Ahora, hermanos, solo pensemos un poco históricamente qué quiere decir para esto. Porque es verdad, el pueblo acaba de regresar por mandato de Darío, pero a lo mejor ellos no entienden cómo el Señor está utilizando a Darío, pero Babilonia ha sido sometida, hermanos.
La gran Babilonia que sometió al pueblo del sur ya no es nada comparada con el pueblo que Darío está ahora gobernando. Ha sido sometida verdaderamente por otro imperio mayor que ellos. Y el Señor los está llamando y los está animando a que ellos perseveren en su labor, porque Él ya ha hecho juicio sobre ese instrumento que agravó su mal en su momento cuando fue el instrumento para enseñar a su pueblo. Esta es la última visión con la que el Señor consuela al pueblo de Dios en los tiempos del exilio, después del exilio. Pero ¿cómo lo vemos esto en la iglesia de Cristo, hermanos? ¿Cómo es que esto puede seguir edificando nuestras vidas de lo que Zacarías dijo por medio de las visiones? Bueno, la ocasión pasada hablamos un poco al respecto de lo que dice Apocalipsis de Babilonia y cómo será destruida esta gran Babilonia, la ramera que atrae y seduce a los creyentes y que tantas veces les es un tropiezo. Pero, hermanos, esta vez nos habla de un juicio del soberano Dios que está en su trono y que manda sus juicios sobre aquellos instrumentos que en algún momento pudieron ser utilizados por el Señor, pero que en su pecado agravaron su mal. Y esta visión consuela al pueblo de Dios a perseverar en la obra de la construcción de Jerusalén, del templo, pero también tiene implicaciones para la iglesia de Cristo, hermanos. Cristo sigue edificando su templo y terminará la obra sin importar la oposición, hermanos. El pueblo después del exilio muchas veces pudo pensar, ¿y qué pasa si esos de Babilonia nuevamente vienen y nos atacan? ¿Y qué pasa si incluso los que están aquí en medio de nosotros terminan volviéndose en contra de nosotros y nos entregan a nuestros enemigos otra vez? Y el Señor les dijo, no, ya está, ya el juicio está sobre ellos, ya mi ira ha sido aplacada, mi espíritu está reposado porque he hecho juicios sobre ellos. Hermanos, el Señor muestra su soberanía aún sobre aquellos que se quieren oponer a la edificación de su templo, de su iglesia. No hay oposición que pueda ponerse a Él, hermanos. Él dijo en Mateo 16, 18, que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, hermanos. Esas son las palabras de Cristo. E incluso es también en Mateo en donde Él dice que el hombre fuerte ha sido atado por un poco de tiempo. Indiferentemente de lo que esta tarde tú consideres que esa expresión significa, Cristo dice que Él ha atado al hombre fuerte. Cristo dice que contra su iglesia las puertas del Hades no prevalecerán. Es decir, esta ciudad fortificada con puertas grandes y cerradas no son nada para Él, porque esas puertas no prevalecerán. Él va a avanzar en contra de esas puertas, Él va a destruir esas puertas y Él va a sacar a sus redimidos de ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque Él ha atado al hombre fuerte y porque el juicio vendrá sobre los enemigos de la casa de Dios. Hermanos, esta visión también nos anima a nosotros, porque aún siguen siendo levantados enemigos para cumplir sus propósitos soberanos, muchas veces contra una iglesia que a veces es rebelde, una iglesia que a veces es adúltera con este mundo. Él puede utilizar estos instrumentos, pero estos instrumentos que agravan su mal no quedarán sin su juicio porque son enemigos de la morada de Dios, de su iglesia.
Así que tú y yo tenemos promesas, hermanos, muchos mayores que la visión que recibió Zacarías. Cristo nos ha prometido también que Él estará, como hemos cantado, con nosotros hasta el fin. Es verdad, hermano. Cuando nosotros miramos las circunstancias, pareciera difícil creerlo. Cuando vemos a nuestros hermanos perseguidos, encarcelados y asesinados cruelmente, muchas veces llegamos a dudarlo. Pero hermanos, las promesas que el Señor dan, así como en los tiempos de Zacarías, nosotros debemos de atesorarlas. Hermanos, en los tiempos de Zacarías el templo fue construido. Cuando el Señor Jesucristo vino, había un segundo templo construido. Quizás a los ojos humanos no tenía el mismo esplendor, pero el templo fue edificado. A pesar de todos los factores que el pueblo después del exilio veía, a pesar de su debilidad, a pesar del pecado, Cristo, Dios, cumplió lo que Él dijo que iba a hacer. Y nosotros tenemos mayores y mejores promesas, hermanos, para saber que nuestro Señor sigue llevando a cabo la edificación de su iglesia, de su templo. Ya no en un lugar, sino esta morada en donde el templo se va edificando por los creyentes, que es morada, que es la morada de Dios. Y hermanos, eso nos debe llevar a ti y a mí a recordar lo que el Señor le dijo a Isaías precisamente en tiempos muy difíciles. Nuestros enemigos parecen prosperar. Nuestras dificultades parecen crecer, hermano. Y muchas veces nuestro propio enemigo es nuestro corazón engañoso. Pero el Señor dijo por medio del profeta Isaías, fortalecer las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado, fortalézcanse y no teman. He aquí que su Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y los salvará. Hermanos, cada uno de nosotros sabe en qué situación está siendo debilitado. Y sabe en qué situación muchas veces las rodillas han dejado de estar firmes. Pero el Señor nos llama a no temer y a fortalecernos en Él, porque Él viene con venganza y retribución. Quiero decirte algo, hermano. A veces no consideramos el mayor enemigo como el pecado que está en nosotros, que es verdaderamente el mayor estorbo. Y mi intención de unir la meditación a la predicación esta mañana es para que tú y yo, o quizás principalmente yo, nuestro corazón no sea desanimado. Porque a veces ese enemigo puede crecer tanto que parece ser que no va a ser destruido nunca. A veces ese enemigo que ves con tanta claridad se levanta en nuestras vidas para hacernos tropezar y estorbar. Y a veces nuestros corazones pueden desanimarse en gran manera. A veces puede haber dureza y decir, Señor, ¿por qué dejaste que entrara el pecado? ¿Por qué este maldito enemigo tiene que seguir en medio de nosotros estorbándonos? Pero hermanos, aunque no tengamos esa respuesta con claridad, sabemos que ese será quitado una vez, hermanos. Y eso nos puede ayudar a animarnos, a fortalecernos y a seguir adelante, esperando que el Señor nos ayude a seguir estableciendo su reino.
Para aquel que no conoce a Cristo esta mañana, tengo que decirte, teme a Dios. Porque este Dios del que hemos hablado, que ha mandado a los cuatro vientos para juzgar en toda la tierra, un día vendrá y también te juzgará a ti. Y si tú no estás en Cristo, serás juzgado juntamente con todos sus enemigos y recibirás el justo pago. El castigo eterno, serás echado al lago de fuego y azufre para ser castigado por la eternidad por tus pecados. No tienes que permanecer así. Dios te llama a la reconciliación. Este Dios que es santo ha puesto una forma de ser reconciliado con Él. No es tu asistencia a esta iglesia, no es que ofrendes, no es que cantes, no es que te vistas bonito, no es que cambies tu manera de pensar o de actuar, que leas la Biblia, es que te rindas a Cristo y que puedas ver que el soberano se humilló y vino a pagar tu pecado, que puedas ver que Él ha pagado por completo tu deuda y que tu corazón pueda mirarlo a Él y descansar por completo en su obra consumada. No hay una sola obra en el ser humano que pueda acercarnos a un Dios santísimo, amigo. No hay una sola obra que pueda pagar nuestras deudas. La única obra posible es la que hizo Jesús y por eso Él vino a salvar. Ahora es muy sencillo para los que no le conocen. Solo necesitas ir a Cristo, creyendo en Él, confesándole tus pecados y descansando en Él. Tu vida va a ser miserable si no haces esto. Toda una miseria por completo. Porque será pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y en algún momento te darás cuenta que el tiempo que avanzó ya no lo recuperas. Dios nos llama a ser reconciliados con Él por medio de Jesucristo. No dejes que pase mucho tiempo. Dios ha hecho lo que era imposible para el hombre. Él ha enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra esperanza en Él. Es un glorioso Salvador y es una preciosa salvación que ni tú ni yo merecemos. Así que por favor teme a Dios y busca a Cristo para la salvación de tu alma. Vamos a terminar, hermanos, y vamos a pasar a la cena del Señor.